Hola, muy buenas. Vamos a continuar con nuestra sesión del día de hoy. Eh, Vamos a continuar con nuestro tema de transformación y manipulación de datos, tema que es muy importante cuando estamos iniciando nuestro proceso de aprendizaje de inteligencia artificial, machine learning, etcétera. ¿Por qué es muy importante tener buenos conocimientos sobre manipulación de datos? Porque esto nos va a poder permitir, número uno, a querer crear nuevas variables, número dos, a poder encontrar insights dentro de la información cruda que el negocio nos comparte. Normalmente estos datasets los comparten previamente después de un análisis sobre cuáles son los datasets que vamos a ocupar para poder responder una pregunta de negocio en particular. Y por último, también para poder eliminar multicolinealidades, ¿no? Cuando normalmente tenemos variables que entre ellas hay mucha redundancia o mucha correlación, lo que podemos hacer es simplificándolas, transformándolas, etcétera. Ahora, los skills necesarios que se ocupa para poder manipular los datos es, si bien es del mundo del data analysis tradicional, donde pues lo hacemos mediante el uso de muchas consultas de SQL, tú puedes agarrar ese conocimiento que ya tienes y poder transferirlo o moverlo hacia librerías como PySpark, Pandas, SpikeArt, DeepRoyArt, etcétera, que te ayudan a poder hacer esta manipulación de datos como si fuesen operaciones de conjuntos, como las que aprendiste al momento que viste tu clase de SQL. Para eso, entonces, hoy vamos a continuar viendo lo que son las funciones de ventanas, que son muy importantes cuando uno quiere hacer operaciones a nivel de registros basado en ciertos cálculos de la definición de ventanas de columnas. Entonces, vamos a suponer que tenemos un data frame, en este caso, vamos a llamarlo producto. Vamos a llamarlo producto. Vamos a tener también por acá una fecha y vamos a tener por acá un precio. Perfecto. Entonces, supongamos que tenemos el producto A, el producto B, así. Y tenemos fechas en las que se hayan registrado precios, digamos, el 1 de enero, el 15 de enero, el, vamos a poner el 3 de marzo, el 3 de febrero, perdón. Aquí para B, digamos que se registró su primera fecha en el 3 de enero. Luego tenemos otra fecha registrada, 14 de marzo, supongamos, ¿verdad? Y por acá tenemos para B otra el 1 de abril. Vamos a poner valores aleatorios acá. Ok, ahora supongamos que la necesidad que nosotros tenemos en este momento es cómo podemos seleccionar el primer registro de un precio cuando se haya iniciado el mes, ¿no? Entonces, en este caso, supongamos para A, en enero se registró su primer registro el primer día del mes como tal. Ahora, este otro registro que tenemos acá lo descartaríamos porque ahorita lo que nos interesa es el registro más antiguo por mes, podríamos decirlo. Luego, por ejemplo, tenemos un nuevo registro, ¿no? Que en este caso sería el 3 de febrero, ¿no? Este nos funciona también. Tenemos para B, tendríamos el 3 de enero, el cual también nos funciona. Vamos a hacer un pequeño cambio acá para poder hacer un poco más explicativo el ejercicio. Supongamos que siempre en enero
para B se registró otro precio, solo que se registró el 7 de enero, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahorita vamos a ignorar los saltos tan abruptos que tenemos. Pero dicho eso, note ustedes que en enero pues ya tenemos realmente seleccionado cuál es el registro con el que queremos trabajar, ¿no? En este caso fue el 3 de enero como tal, por lo cual este lo vamos a descartar. Luego para A no tenemos otro registro en el 1 de abril, ¿no? Por lo cual este también lo seleccionaríamos. ¿Por qué? Porque no teníamos nada nuevo para el mes 04. Entonces note usted de que para cada uno de los productos, básicamente estamos obteniendo un registro único a nivel de año-mes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 2022-1, 2022-2 para A, 2022-1 para B, 2022-4 para A. Entonces, de la misma manera, por ejemplo, si para B hubiésemos registrado precios también, digamos, en el 2022, digamos, 0201, el 1 de febrero, vamos a ver cuál fue el primero. Ajá, correcto. O sea, para el 1 de febrero, este lo hubiésemos seleccionado, ¿no? Supongamos que tenemos acá otro precio registrado para B, siempre en el 2022, digamos, en el 14, ¿no? El 15, digamos, aquí se registra un precio de 15. Entonces, entre estos dos registros estaría seleccionando este de acá. ¿Por qué? Porque es el primer registro que se dio en el mes para el producto de B. Entonces, esta es una pues, transformación bastante sencilla, podríamos mencionar, una vez que ya se conocen las funciones de ventana, pero sí tenemos que pues, saber cuál es el tipo de orden que le vamos a querer dar como tal. Ahora, como pues justo lo que nosotros queremos hacer es esta manipulación a nivel de año y mes, si nosotros tuviésemos esta columna así como tal, pues lo primero que ocuparíamos hacer es calcular la columna del año, luego calcular la columna del mes. ¿Por qué? Porque nos va a funcionar o servir cuando estemos definiendo las ventanas. Luego vamos a utilizar claramente siempre la columna de la fecha para poder hacer el ordenamiento. ¿Por qué? Porque ocupamos también el factor del día para poder hacer este valor de crecimiento ascendente. O sea, iniciamos desde el más antiguo y nos vamos hasta el más antiguo, hasta el más reciente, ¿verdad? Ok, después de esta explicación, ¿no? Bueno, ya sabríamos entonces que vamos a tener como resultado un nuevo dataset, donde ese dataset va a tener menor cantidad de registros, muy probablemente más columnas, que estas columnas vienen del cálculo de la función de ventana. Entonces, este registro, por ejemplo, que ahorita sabemos que tiene a nivel de registros, vamos a ver, tendría 9 registros. El resultado del data frame que queremos calcular tendría 1, 2, 3, 4, tendría 5 registros, ¿verdad? Entonces, ahora si nos vamos a un dataset que tiene más o menos un poco el mismo parecido al ejemplo que acabo de explicar, en este caso se llama Vegetables. Si lo podemos ver rápidamente, qué tipo de estructura tiene. Vamos a ver, ajá, que es este que tenemos acá. Tenemos la categoría, el aire, la variedad. Aquí estamos pues prácticamente desglosando un poco más el producto como tal. Y aquí tenemos el date, el price y el unit, ¿no? Entonces tenemos esta columna de fecha que es la que nos va a ayudar a poder hacer este cálculo o esta ventana de la cual pues queremos especificar. Entonces, vamos acá. Muy bien. Entonces, primero vamos a importar nuestra librería de datetime, como lo tenemos acá, ¿no? Cuando imprimimos por primera vez los tipos de cómo están este vegetable, usted va a notar que el date es un object, ¿no? Por lo cual tenemos que hacer ese casteo de un object a una fecha para poder hacer la manipulación de datos. En este caso acá, como podemos observar, utilizo la función toDatetime. Esta se extiende una vez que se haya importado esto, lo puedo utilizar en pandas y selecciono cuál es la columna en este caso que quiero hacerle esa transformación de tipo de dato, ¿no?
y se la vuelvo a asignar a ella misma, claro está, para poder sobreescribir todos los valores de la columna y que quede con el tipo de datos que yo quiero operar. Y cuando lo vuelvo a imprimir, usted va a notar de que ahora este lo tengo como un datetime, ¿no? Y su nivel o su granularidad más pequeña en el que se puede registrar son nanosegundos. En este caso, pues para nosotros nos interesa el nivel más bajo, es el día como tal, pero puede ser, ¿no?, que hay alguna necesidad de negocio en la que tal vez sí se ocupe llegar al nivel de los nanosegundos. Por ejemplo, si trabaja en industrias de maquileras, ¿no?, donde trabajamos con máquinas que registran temperaturas, el cambio o el delta que hay de un nanosegundo a otro puede hacer que sí sea muy importante para poder hacer correlaciones o entendimientos sobre crecimientos. Entonces, dependiendo de la industria, ¿no?, realmente es muy importante tener los nanosegundos, segundos, ¿no?, dependiendo de la necesidad o pregunta de negocio que usted quiera responder. Ok, entonces ahora para poder calcular las dos nuevas columnas que pues, nos van a poder hacer, nos van a ayudar para poder hacer la función de ventana, es el año y el mes. Entonces en este caso tengo year acá y cómo lo extraigo, ¿no? ¿Cómo puedo obtener exactamente el valor del año? Bueno, pues en vegetables, ¿no?, a través del atributo de t, a través del atributo year puedo obtener específicamente este valor. De la misma manera, para el mes, ¿no?, a través del atributo de t, que viene de date, puedo obtener posteriormente lo que es el atributo del month. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, acá si yo quiero hacer este ordenamiento para justo lo que les mencionaba? Vamos a borrar acá. Para poder entender cuál es el primer registro que nosotros vamos a querer extraer. Entonces, vamos a utilizar el date. Vamos a ordenar por category, item, variety, date. Y el orden que quiero tener específicamente con este va a ser un orden ascendente true. ¿Por qué? Porque quiero desde el más antiguo hasta el más reciente. Entonces, cuando yo imprimo esto, note usted de que, por ejemplo, para esta categoría, este item, para este tipo de variedad, el primer registro que tengo de él fue en el 2017, en noviembre, el 3, ¿no? Se registró un precio de 0.27. Estas son sus unidades, ¿no? Y luego note que en noviembre, pues, seguimos registrando fechas, seguimos registrando precios. Pero para el ejercicio que yo quiero hacer ahorita, que es justamente conocer al inicio del mes cuál fue el primer precio que se registró, pues realmente yo ocuparía descartar estos de aquí, ¿no? Note de que, por ejemplo, ya cuando caemos a este de acá, pues aquí ya sí sería un segundo registro que sí quiero devolver, porque en diciembre el primer precio que se registró fue el primero y lo tenemos pues con un precio de 0.29. Note usted que aquí la validación realmente no se puede, no se podría asumir de que sea el primero de cada mes, porque por ejemplo para este de acá el primer precio que se registró fue el 3, ¿no? Por lo cual si yo dijera que fuera el primero, pues realmente estaría erróneo la respuesta, porque para este no se registró una fecha el primer día del mes. Entonces, aquí es cuando pues las funciones de ventana funcionan muchísimo, ayudan muchísimo para poder tener estos como comportamientos deseados como tal. Ok, entonces vamos a asignar este ordenamiento como lo tenemos acá para que quede un poquito más claro, ¿no? Ajá. Claramente aquí cuando pues vuelvo a imprimir vegetables, pues ya va a tener el orden deseado que yo quiero. Y bueno, pues ahora lo que tocaría sería aplicar la función de ventana como tal. Entonces, ¿cómo la vamos a aplicar la función de ventana? Bueno, pues primero y antes que nada, vamos a hacer primero el ordenamiento. Perdón, vamos a poner un group by. Recordemos que las funciones de ventana tienen esta peculiaridad que tienen pues una lógica muy parecida a los group bys. Entonces, vamos a ver. Ok. A ver, por acá. Ajá. Entonces, aquí vamos a colocar group by.
como lo hemos hecho anteriormente en los otros ejercicios, aquí vamos a colocar bajo qué columnas nosotros vamos a querer hacer este agrupamiento y va a ser en este caso, pues, estos tres de acá, estos tres que ya tenemos acá, más el año y el mes, porque recuerda de que en este caso yo lo que quiero obtener es el primer registro que se calcula básicamente en la ventana definida por estas 5 columnas de aquí. ¿Ok? Entonces sería year y month. ¿Qué pasa si colocara date? Pues básicamente, muy probablemente siempre voy a tener 1, 1, 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque tal vez al día solamente estoy registrando un precio. Puede que se registren más y de hecho, utilizando una función de ventana lo podría responder rápidamente esa pregunta, ¿no? Pero ahorita, como pues, la ventana que yo estoy definiendo va en función de estas 5 columnas, las vamos a dejar como tal, ¿no? En esta parte de acá. Ok, vamos a ver. Okay. Luego acá vamos a colocar el as index igual a false porque no quiero que me deje todas estas columnas que tengo acá como índices. Y por último aquí vamos a colocar la función que voy a querer aplicar de esta ventana que tengo acá. En este caso voy a usar un count. Un count viene a ser como este contador autoincrementable o como una especie de row number si este fuese SQL como tal. Entonces, bueno, vamos a ver cuál es el error que tenemos acá. Yo creo que el error está en que se llama mes, no month. Ok. Entonces, note usted que a diferencia del group by, el group by a usted la respuesta que le da es siempre un nuevo data frame. Aquí pues, realmente nos está dando una nueva columna que va a tener exactamente la misma dimensionalidad a nivel de registros del dataset original al cual nosotros estamos aplicando la transformación. ¿Por qué? Porque realmente esto es una columna que yo se la voy a asignar al data frame original para poder entender cómo va este conteo que va haciendo en particular, ¿no? De entrada aquí ya podemos ver que inicia en 0. Entonces vamos a colocar una nueva columna que se puede llamar row number y ok, se lo vamos a asignar. Ahora cuando imprimimos vegetables, note usted de que ya tenemos esta columna que me hace exactamente como ese conteo, ¿no? Por ejemplo, aquí para esta categoría, cut flowers, ¿no? Que tiene este tipo de iron, que es el Astromeria, tipo indoor, eh, para el mes, ¿no? Para el mes 11 del año 2017, el primer registro que se encontró, ¿no? Que va a tener el 0, pues fue exactamente este de acá, ¿no? Luego se registró otro precio, otro precio, otro precio, ¿no? Entonces note cómo él solo va incrementando esta parte de acá y justo cuando inicia un nuevo mes lo vuelve a resetear en 0. Eso significa de que ahora, si yo a este dataset yo le hago un filtro donde row number sea igual a 0, pues ya básicamente resolví la necesidad que tengo, que es obtener el primer registro registrado por mes. Hagámoslo súper rápido, ¿no? Podemos hacer un punto log en esta parte de acá, de vegetables, de vegetales, perdón. Vamos a seleccionar row number, que fue la nueva columna que creamos. Y vamos a traer a todos aquellos que sean iguales a 0. ¿No? Quiero todas las columnas. Note que claramente, ¿no? Ahora bajamos de los... Vamos a ver cuántos tiene originalmente. Recuerden que con punto .shape podemos saber esto, ¿no? Bajamos de 9.647 registros, ¿no? A 2.584. ¿Por qué? Porque solo estoy obteniendo el primer registro de un mes en particular. Está funcionando súper bien, de hecho, ¿no? Como se puede ver aquí, para indoor en noviembre, ¿no? Su primer precio fue de 0.27.
Para diciembre fue de 0.29. Para enero del 2018 fue de 0.29, se mantuvo el precio. En febrero este aumentó, en marzo se mantuvo y así sucesivamente. Dicho ese análisis, note usted qué interesante de que teniendo este dataset, ahora lo que hago es como querer comparar cómo estuvo, por ejemplo, el mes anterior, para poder saber si este disminuyó o este aumentó. ¿Cómo podríamos hacer eso? Entonces ahora de poder tener una columna a la par, donde en esta columna pues específicamente a mí me diga cómo estuvo el mes anterior, el precio. ¿No? ¿Qué significa eso? De que, por ejemplo, para este registro que yo tengo aquí, ¿no? Que es el en noviembre, ¿cómo estuvo el mes anterior? No lo sé, porque no hay una fecha registrada, ¿no? Por lo cual el precio del mes anterior sería un nulo. Aquí el nulo normalmente sí tiene un valor interpretativo muy fuerte en el tema de ingeniería de datos porque representa desconocimiento. Cuando estamos en el mes de diciembre y queremos saber cómo estuvo en noviembre o el mes anterior que se haya registrado, sería en este caso para 0.29 sería 0.27, ¿no? Eso significa que a nivel de registro, pues tendríamos exactamente el mismo valor. Entonces, para esto se utiliza las famosas funciones lead o shift, ¿no? O lag, depende del lenguaje donde usted esté trabajando. Si no me recuerdo en SQL es lead y lag. Aquí se utiliza shift con un parámetro de -1, 1 o -2, 2. Depende de cuántos periodos usted quiera retroceder para poder exactamente hacer como ese copiado de la columna, bajándolo un nivel o subiéndolo un nivel. Y eso pues, ya nos sirve para poder saber estos valores. Claramente uno tiene que tener mucho cuidado de cómo va a ser este cálculo porque también hay que saber cuál es la ventana que vamos a querer definir. En este caso, pues como ya tengo yo el primer valor que se haya registrado, ¿no? Entonces ahora lo que yo quiero hacer es hacer prácticamente esta ventana solamente por categoría item y la variedad. Ya no me interesa el date, ya no me interesa este row number que tengo acá, por lo cual también las podría excluir, ¿no? Podríamos decir. Entonces, voy a aprovechar este log que tengo acá y solamente voy a poner ahora las columnas con las que quiero trabajar. Año y mes, todo eso, pues ya no me funciona tampoco, ¿no? Porque sé que ahora tengo un registro solo por año y mes y es exactamente el primero que se registró, Variety. Vamos a seleccionar el precio también. Y el date, pues tampoco ya no nos interesa como tal. Bueno, lo podríamos dejar. Realmente lo podríamos dejar por conocimiento tal vez de cuándo fue el primer día, si se quiere. No lo podemos dejar. La columna año-mes ya no nos importa y row number tampoco, ¿no? Entonces podríamos dejar nuestro dataset ahora de esta manera de acá. Noté que se parece mucho al original que teníamos, pero ahora tenemos la certeza de que tenemos el primer valor tenemos el primer valor del año-mes registrado en función de categoría item y variety. Note que alguien puede pensar, ¿y qué pasa si lo hubiese hecho con una función de agregación de un valor mínimo? Mínimo a nivel de date. Puede funcionar, pero es hacer un nuevo subset de ese y después hacer un join con el original para poder obtener posteriormente el registro del primer encontrado, que pues realmente es un poco impráctico. Se puede, nuevamente funciona, o sea, te hace lo que tiene que hacer, pero sale muchísimo más rápido hacerlo con una función de ventana. Ok, bueno, entonces ahora, ¿qué es lo que quiero hacer? Crear una nueva columna en esta parte de acá, donde a mí me diga cuál es el valor del mes anterior, ¿no? Por ejemplo, para este de acá, aquí tengo 0.29, por lo cual aquí me va a aparecer 0.27, ¿verdad?
Si no queda muy claro, vamos a ponerlo en PowerPoint. Súper rápido. Este de acá. PowerPoint que teníamos aquí. Y pues lo que quiero hacer es crear una nueva columna. En este caso, digamos que aquí tendríamos a borrar esto para que no estorbe. Y podría ser como prep price o el mes anterior registrado. Entonces, para este de acá, Cut Flowers, Alstroemeria, Indoor, realmente pues no sé cuál fue el valor que se registró anteriormente, ¿no? ¿Cuál sería un null? Siempre para este mismo, ¿no? Para el 1 de diciembre, el precio que se registró fue de 0.27. Fue el primer precio que se registró del mes anterior. Para este 2018-01-12, el primer precio que se registró del mes anterior fue 0.29, por lo cual se mantiene su precio. Acá fue de 0.29. ¿No? Entonces note usted que básicamente lo que vamos haciendo es como esto de acá. Vamos bajándolo prácticamente un nivel, ¿no? Por lo cual aquí sería también 0.33. Aquí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Lo que explicaba de la función de ventana, porque ¿qué pasaría? ¿No? Y ahorita ignoremos de que está esta parte de acá, ¿no? Y que el siguiente registro que viene es vegetables, watercress, pillow packs. Pues realmente, asumamos que este es el primer registro que tenemos para este de acá, ¿no? Pues realmente aquí tendría que ser un nulo, porque no sé cuál es el valor que viene del mes anterior, ¿no? Para este de acá, que sigue siendo la misma categoría, pues sí sería 8.90, por ejemplo. Y así sucesivamente, ¿no? Iría pues bajando. Nuevamente, acá no puedo bajar porque no sé cuál es el valor del mes anterior, por lo cual alguien podría decir o equivocarse y responder, hey, pero no es 0.33, la respuesta es no, porque lo queremos saber en función de categoría Item Variety, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra nuevamente la lógica del group by, ¿no? Que nos dice básicamente el group by cuál es esa combinación que yo quiero sacar para poder definir las ventanas en particular. Dicho eso, vamos a regresar a nuestro ejercicio, en esta parte de acá. Muy bien. Y ahora pues vamos a volver a aplicar otra función de ventana para poder saber exactamente el valor anterior. ¿Ok? Entonces, para poder hacer eso va a ser muy parecido a lo que ya teníamos anteriormente. Vamos a tener que especificar en el group by cuál es perdón. Sí, entonces vamos a colocar nuevamente, bueno, ¿qué les parece si a este le denominamos B2? Porque es la transformación que estamos haciendo. Entonces B2 va a tener esta estructura de acá. Entonces vamos a colocar siempre el mismo group by que teníamos especificado anteriormente y aquí vamos a colocar como arreglo nuevamente por quienes quiero hacer la ventana. Como expliqué, ahora la ventana pues solo me conviene hacerlo por estos tres registros de acá. Vamos a colocar el as index igual a false como siempre. Punto. Perdón. Y aquí vamos a especificar cuál es la columna que nosotros vamos a querer bajar, en este caso, ¿no? Que sería la del precio. Eh, una vez que ya tenemos esto, pues vamos a colocar la función shift, como había explicado anteriormente, y vamos a colocar el valor de 1, creo que 1 es para poder bajarlo, ya vamos a corroborar, o para poder hacer en este caso el lag. Y bueno, como podemos ver acá, pues se cumple esto que mencionaba, ¿no? Que el primer registro es vacío, el segundo registro es el valor que viene del mes anterior y así sucesivamente él solo va a ir calculándole las ventanas como tal. Entonces vamos a asignárselo a B2, una nueva columna que se va a llamar como mes anterior, prep price, ¿verdad? Va a ser igual a este. Vamos a imprimir B2 ahora. Y
Voilà, no, tenemos exactamente esto que queríamos. El mes anterior fue 0.27, 0.29, 0.29, 0.33. Entonces realmente cumple bien la lógica, ¿no? que estábamos explicando en esta parte de acá. Claramente aquí no se aplica lo que teníamos en el PowerPoint porque habíamos hecho la suposición de que aquí no existía nada, pero ya puedo saber rápidamente, por ejemplo, aquí, ¿no? De que lo que se registró para marzo, para esta categoría de acá, era de 9.49, ahora lo tenemos de 8.90, ¿no? Por lo cual podemos decirte que disminuyó su precio, lo cual está pues, bastante bien, o bueno, dependiendo. Ok, entonces básicamente esta es como la lógica que nosotros aplicamos de las funciones de ventana, nos ayuda muchísimo para poder hacer estas como segmentaciones o análisis de periodos a través del tiempo, etcétera. O, por ejemplo, ahora acá yo perfectamente pudiese hacer la suma, ¿no? O la resta, perdón, en este caso, para poder entender cuál es la diferencia del precio mes tras mes. Podemos crear rápidamente acá una función lambda para poder hacer justo este tipo de operaciones. Las operaciones lambda a través de los forbs lo que hace es como poder tener ir registro por registro y ir especificando a nivel de columnas cuáles son las operaciones que yo quiero hacer, ¿verdad? Entonces, primero antes de hacer esto, lo que vamos a hacer es que vamos a excluir los NAs porque no formarían parte del análisis de cómo estuvo la diferencia de un mes a otro, del primer precio registrado por mes, porque claramente aquí lo desconocemos, ¿no? Entonces, aquí podríamos, así como lo hemos visto en clases anteriores, ¿no? A través del log, en pandas.isnull para B2 en prep price. Claramente, si yo imprimo esto de acá, pues me va a regresar prácticamente todos los primeros precios registrados por sus categorías, ¿no? Se hace toda la lógica del mundo que traiga esto de acá, ¿no? Por lo cual podría decir que a nivel de categoría Item Variety tengo 85 diferentes combinaciones de esta parte de acá. Si no llega a aparecer alguno es porque tal vez se perdió por falta de información, pero debería de estar muy cercano, ¿no? ¿Cómo lo puedo saber? No, bueno, pues puedo hacer un log, nuevamente acá, todos los registros. Bueno, y de hecho lo podemos hacer de todos, del dataset original. Vamos a utilizar este de acá. A ver, vegetales. Ok. Tenemos 9647. O sea, este yo le hago un drop duplicate. 85. ¿No? Hace todo el sentido del mundo, ¿no? Que esté igual esta parte de aquí. Entonces, esas son pistas que podemos ir agarrando también para saber si las transformaciones que vamos haciendo están buenas. Ok, pero queremos lo contrario, ¿no? Entonces, vamos a poner la negación y pues hoy sí yo ya sé, ¿no? Que las restas que yo haga acá pues van a estar buenas. Ok, entonces vamos a asignar que B2 es esto, nuevamente. En esta parte de acá tenemos B2 ahora. Y ahora apliquemos la lambda function. Entonces aquí vamos a poner apply. Aquí vamos a poner lambda para R. Vamos a colocar dos puntos. Y aquí voy a colocar cuál es la operación que quiero hacer, ¿no? En este caso va a ser del precio original menos el precio anterior. Se nos olvidó el axis, que lo quiero en formato columna. Vamos a ver. Price. Ok, aquí tiene que ser R, perdón.
Y aquí está, ¿no? Pues hace la diferencia bien. Y claramente esto lo que devuelve es un vector, ¿no? Por lo cual vamos a hacer la misma lógica de que se lo vamos a asignar a una nueva columna. En este caso lo vamos a llamar como diff prices, o de la diferencia de los precios. Y vamos a ver. About the string to set a copy of slices. Ok, para poder resolver esto, podemos hacer un copy de este de acá. Y queda resuelto. Hacemos el B2 y voilà. Ahora, pues podemos ver, ¿no?, de que la diferencia de precio que hubo en este nuevo mes es de 0.02, lo que significa que hubo un incremento de precio, ¿no? Aquí se mantuvo, aquí hubo un incremento, ¿no? Aquí estaba en 0.33, ahora está en 0.29. Entonces, aquí rápidamente, si yo quisiera saber cuáles fueron los meses en los que de un mes a otro hubo realmente el precio está más bajo, ahora tendría que ser la función, ¿no?, o la comparación donde aquellos sean menor a 0. Con eso ya lo sé. Entonces, no, de aquí las posibilidades son infinitas de todos los tipos de análisis que podemos hacer a través del uso de las funciones de ventana. Bueno, espero que haya sido útil esta explicación que te acabo de dar. Recuerda de que si quieres hacer lo contrario en esta parte de acá, por ejemplo, no saber cómo estuvo el mes anterior, sino cómo va a estar el siguiente mes, se utiliza muchísimo para funciones, cuando construcciones de variables de respuestas predictivas. En lugar de utilizar un 1, utilizaríamos un -1, ¿no? Entonces, en vez de hacer, vamos a irnos al PowerPoint, ¿no?, el -1, lo que haría es de que haría lo contrario, ¿no? Vamos a volverlo a copiar. Entonces, en vez de prep mode, sería next price. Y aquí, pues haría lo contrario, ¿no? Entonces, aquí te iría este valor para acá, 0.29. Este valor para acá, 0.29. 0.33. Vamos a ver. 0.33 acá. Y así, ¿no? Entonces, lo que hace es que más bien te sube los valores una columna. Un registro, perdón. Entonces, estos claramente son súper útiles, ¿no? Como nuevamente, para valores predictivos. Por ejemplo, yo acá en 0.27, al siguiente mes, más bien aumentó. Se mantuvo. Va a aumentar. Se mantuvo. Y así sucesivamente, ¿no? La diferencia de este con el anterior es que claramente cuando lleguemos al último registro de la ventana definida, pues va a quedar un null, porque no sabemos cuál es el valor del siguiente mes. Y ahí es donde puede entrar la parte predictiva, ¿no? Nosotros podemos hacer esa como tendencia, ¿no?, de cómo va comportándose el siguiente mes como tal. ¿Cómo lo hago? Entonces, a la función shift, pues simple y sencillamente, en lugar de mandarle 1, le mando -1. Si quiero saber el valor de 2 periodos atrás, -2. O el valor de 2 periodos siguientes, 2, ¿no? Entonces usted puede ir jugando con ese -1, 1, etcétera, para poder ir moviéndose a través de periodos. Ok, entonces dicho esto, pues esto sería la explicación de las funciones de ventana. Un placer, cualquier duda, siempre estamos a un mensaje de distancia.